Hoy exploraremos una de las preguntas más fascinantes en la narrativa bíblica. ¿Quién falleció primero, Adán o Eva? Este cuestionamiento, que puede parecer sencillo al principio, esconde misterios profundos y reflexiones significativas que transformarán nuestra percepción sobre la relación entre Dios, el hombre y la mujer. Quédate con nosotros hasta el final, ya que lo que descubriremos juntos podría iluminar aspectos de la historia humana. No olvides dar like al video y seguir a Momento Sagrado. Para abordar la pregunta sobre quién murió primero, es vital profundizar en el contexto cultural y teológico de la narrativa del Edén. El relato de la creación no solo nos presenta a Adán y Eva como los primeros seres humanos, sino que también establece un marco ético y espiritual que influiría en los siglos venideros. Este relato es parte de una tradición más amplia que ha sido interpretada de diversas maneras por eruditos, teólogos y fieles a lo largo de la historia. Al analizar los textos antiguos y las interpretaciones rabínicas, se nos presenta la imagen de Adán y Eva como representantes de la humanidad, cada uno con funciones y significados que trascienden su existencia física. La creación de Adán del polvo de la tierra simboliza la conexión inherentemente terrenal del ser humano, mientras que el hecho de que Eva haya sido creada de una de sus costillas sugiere una relación de compañerismo e interdependencia. Esta noción de unidad entre ellos es fundamental para comprender no solo su relación mutua, sino también la relación que ambos tienen con Dios. La narrativa del Jardín del Edén se desarrolla en un entorno de perfecta paz e inocencia, lleno de abundancia y armonía. Sin embargo, este estado idílico se ve perturbado a través de la tentación del serpiente. Este personaje, a menudo identificado con el mal, representa las dudas y las seducciones que pueden llevar a la humanidad a la desobediencia. La decisión de Eva de comer del fruto prohibido y su posterior ofrecimiento a Adán son actos que marcan el inicio del rompimiento con lo divino. Esta transgresión fue mucho más que un simple error. Fue un acto que introdujo no solo la mortalidad física, sino también una separación espiritual de la presencia de Dios. Es fascinante observar cómo las interpretaciones posteriores han tratado de iluminar la naturaleza de esta separación. Algunos teólogos argumentan que este evento de la caída sienta las bases para la comprensión del pecado original y el concepto de la redención. Al separar a la humanidad de su Creador, la desobediencia de Adán y Eva implicó una condición de muerte que va más allá de la mera existencia física. Desde este punto de vista, la muerte espiritual se convierte en un tema central que permea todo el resto de la narrativa bíblica. Además, la ausencia de datos sobre la muerte de Eva en los textos bíblicos ha suscitado una variedad de comentarios. Su falta de mención ha llevado a algunos a insinuar que su rol no es solo el de la madre de todos los vivientes, sino también un símbolo de esperanza, continuidad y la perpetuación de la vida, aún ante la tragedia. Este significado insinuado ofrece una rica profundidad al relato, dejando espacio para reflexiones sobre la naturaleza del sacrificio y la renovación. Las tradiciones apócrifas también añaden capas de significado a la discusión sobre la muerte de Adán y Eva. En estas narrativas, el amor que se profesaban el uno al otro es evidente, y la tristeza de Eva, porque Adán esté al borde de la muerte, revela una conexión trascendental. Esta relación sugiere que su muerte no fue solo una experiencia personal, sino un evento cósmico que resonaría a través de la creación misma. La idea de que la muerte de uno pudiera afectar al otro profundamente refleja cómo nuestras interacciones y relaciones pueden estar llenas de implicaciones que evaden la noción pura de la fisicalidad. Por otro lado, la interpretación del Zohar y otros textos místicos judíos nos ofrece una perspectiva conmovedora.
sugieren que el profundo lazo espiritual de Adán y Eva significaba que uno no podría verdaderamente experimentar la muerte del otro sin un profundo sufrimiento. Este sufrimiento se convierte entonces en un reflejo de la pérdida de lo divino, un eco del quebrantamiento de la relación que ambos tenían con Dios. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la humanidad en sus relaciones interpersonales y su conexión con lo divino. Cuando sopesamos todo esto, no podemos ignorar el hecho de que el relato de Adán y Eva viene cargado de simbolismo y profundidad introspectiva. La narrativa de su creación, su desobediencia y sus consecuencias no es meramente un relato de la historia de los primeros humanos, sino que establece la fundación sobre la cual se desarrollará el tema central de redención a lo largo de la historia espiritual de la humanidad. La separación de Dios representa la verdadera muerte en esta narrativa, una pérdida que va mucho más allá de lo físico. Al reflexionar sobre estos elementos, la pregunta inicial de quién murió primero se convierte en un espejo de nuestras propias experiencias y luchas humanas. Tanto Adán como Eva, con sus elecciones y sus consecuencias, nos invitan a cuestionar la naturaleza de nuestras propias decisiones y cómo éstas impactan nuestras vidas y nuestro entendimiento del propósito divino. Las lecciones que emergen de este relato son, por tanto, atemporales, llenas de enseñanzas que resuenan en las luchas contemporáneas de la humanidad. Las consecuencias de la desobediencia son profundamente transformadoras y abarcan más que el simple hecho de introducir el pecado y la muerte en la condición humana. Este acto de desobediencia, perpetrado por Eva y después por Adán, es un toque en una narrativa más grande que refleja la lucha del hombre con su propia naturaleza y su relación con lo divino. En el corazón de esta historia se encuentra el concepto de libre albedrío, una donación extraordinaria de Dios que permite a sus criaturas elegir su camino. Sin embargo, este don conlleva una gran responsabilidad y posee un riesgo inherente. Al contemplar el momento de la desobediencia, es esencial considerar el contexto emocional y psicológico que rodea a Eva y a Adán. En el relato, Eva es atraída por la tentación, que se presenta de manera sutil a través del diálogo con la serpiente. Este ser astuto la invita a cuestionar la bondad de Dios, sugiriendo que hay conocimiento y poder que ella podría obtener al comer del fruto prohibido. La serpiente, al insinuar que Dios estaba restringiendo su libertad, siembra una semilla de duda en la mente de Eva. Aquí es donde el libre albedrío se pone a prueba. Eva se enfrenta a una decisión crítica que, aunque aparentemente sencilla, tiene repercusiones monumentales. La decisión de comer del fruto prohibido no es solo una cuestión de obediencia a un mandato divino, sino que también es un acto simbólico que refleja la búsqueda humana de autonomía y conocimiento. Eva, al tomar el fruto, no solo está desobedeciendo a Dios, está afirmando su deseo de ser como Dios, de decidir por sí misma lo que es bueno y malo. Esta búsqueda de conocimiento, aunque comprensible, ilustra la tensión entre el deseo humano de autonomía y la realidad de nuestra dependencia de Dios. Adán, al aceptar el fruto que le ofrece Eva, también demuestra cómo esta búsqueda puede ser contagiosa, mostrando que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que repercuten en aquellos que nos rodean. Este acto de desobediencia no es simplemente la entrada del pecado en la historia humana, sino el inicio de una serie de consecuencias que afectarán a toda la humanidad. A partir de ese momento, el estado de inocencia en el que vivían Adán y Eva se transforma en uno de vergüenza y culpa. Al comer del fruto, sus ojos son abiertos y se dan cuenta de su desnudez. Este nuevo conocimiento de su condición expuesta es un acto poderoso.
representa el conocimiento de su vulnerabilidad, así como la pérdida de la íntima comunión que antes disfrutaban con Dios. Se sienten avergonzados y se esconden, un acto que simboliza la ruptura en su relación con lo divino. La desobediencia ha introducido no solo la mortalidad física, sino también una separación espiritual que transforma su existencia. Las consecuencias de su acto tocan aspectos fundamentales de la humanidad que se reflejan a lo largo de toda la historia bíblica. Una de las consecuencias más inmediatas de la desobediencia es la expulsión del jardín del Edén. Este lugar, lleno de belleza, armonía y conexión directa con Dios, se convierte en un símbolo de lo que se ha perdido. La expulsión no es simplemente una pena, sino un acto que comparte el costo del pecado que han cometido. La vida en el Edén era paradisíaca, pero ahora deben enfrentarse a un mundo donde la lucha, el dolor y la muerte serán parte de su realidad. La narrativa de la expulsión nos invita a reflexionar sobre el costo del pecado. Hay una dimensión de justicia divina que se manifiesta aquí. No obstante, también existe un profundo sentido de compasión. Aunque fueron desechados del Edén, Dios no los abandona por completo. Proporciona vestiduras de piel para cubrir su desnudez, un acto que representa tanto un castigo como una provisión. Este gesto sugiere que incluso en medio del juicio hay espacio para la gracia. Es significativo que, tras esta desobediencia, una nueva realidad emerge, la lucha del ser humano con su propia naturaleza caída. Adán y Eva, los primeros seres humanos, se convierten en las primeras representaciones de la batalla que todos enfrentamos ante nuestras propias decisiones. Estamos constantemente en la encrucijada entre el deseo de vivir de acuerdo con principios divinos y la tentación de seguir nuestro propio camino, una lucha que ha definido la experiencia humana desde entonces. Además, la historia de Adán y Eva plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la tentación y el pecado. La serpiente, como símbolo del engaño, representa las voces que constantemente nos invitan a cuestionar la bondad de las instrucciones divinas. Es un recordatorio de que el pecado no siempre se presenta de manera brutal. A menudo llega disfrazado de algo atractivo, proclamando libertad y conocimiento, seduciéndonos con la promesa de autonomía. Al considerar las consecuencias de la desobediencia, se vuelve evidente que no solo Adán y Eva son afectados, sino que su decisión resuena a través de generaciones. La narrativa de su caída se convierte en una alegoría del estado humano, una ilustración de cómo nuestras elecciones pueden llevar a un quebrantamiento que afecta a toda la creación. La introducción del pecado significa que ahora vivimos en un mundo donde el sufrimiento, el conflicto y la separación de lo divino son parte de la realidad cotidiana. Así, la historia de Adán y Eva nos lleva a una reflexión sobre las decisiones que tomamos y las implicaciones de esas decisiones en nuestra relación con Dios y con los demás. La desobediencia no es el final de la historia, sino el inicio de una narrativa más amplia que abarca la necesidad de redención, un tema que se desarrollará en las páginas posteriores de la Escritura. La pérdida de la inocencia se convierte en un telón de fondo para la búsqueda del ser humano de volver a la comunión con el Creador, un viaje que culminará en la esperanza de redención a través de Cristo. El silencio de Eva reverbera a lo largo de las generaciones, un eco sutil que nos invita a reflexionar sobre su papel en la narrativa de la creación y la caída. En el contexto del relato bíblico, la falta de relatos explícitos sobre su muerte plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del ser humano y su conexión con lo divino. La Escritura Sagrada no solo nos proporciona historias de hechos, sino también lecciones que trascienden el tiempo. La ausencia de un registro de la vida de Eva
en contraposición a la longevidad de Adán, puede interpretarse como un espejo que refleja la propia existencia de la humanidad, un viaje que comienza con la promesa de vida y un vínculo directo con Dios, pero que se ve marcado por la desobediencia y la caída de gracia. Cuando consideramos la creación de Eva, entendemos que ella no solo fue formada para compartir la existencia con Adán, sino que su creación misma significó un acto divino de amor y cuidado. Al ser extraída de una de las costillas de Adán, se le confirió un papel fundamental: ser su compañera, su socia en la vida. Este detalle no es menor. Simboliza que aunque son dos seres distintos, están intrínsecamente unidos. Este vínculo es un reflejo del diseño divino de las relaciones humanas, donde la comunión entre hombre y mujer está destinada a ser una fuente de fortaleza y apoyo mutuo. La narrativa de la creación y la caída en el jardín del Edén presenta un dilema fundamental en la condición humana: la elección. Eva, al optar por desobedecer a Dios, no solo puso en marcha su propio destino, sino que también desató una serie de eventos que afectan a toda la humanidad. Este acto de desobediencia es visto como la primera ruptura en la relación entre el hombre, la mujer y su creador. Sin embargo, hasta ahora, no hemos explorado las implicaciones que esto tiene en el silencio en torno a Eva. El silencio de Eva puede leerse como una representación del sufrimiento que a menudo acompaña a la vida humana. Tras la caída, sus acciones, motivaciones y emociones se ven eclipsadas por el juicio divino y la historia. Por un lado, su decisión de comer del fruto prohibido abrió la puerta al mundo del dolor y la muerte, y por otro, su humanidad queda relegada a un estado secundario en comparación con Adán, quien recibe un papel más destacado en la genealogía del pueblo de Dios. A través de la historia, las voces de las mujeres han sido frecuentemente silenciadas o minimizadas, dejando un vacío en la narrativa que no solo afecta la historia de la creación, sino también nuestra comprensión de la espiritualidad y el propósito divino. La historia de Eva ilustra las luchas de la mujer en la búsqueda de identidad y voz en un mundo marcado por el pecado y la disfunción. Su silencio se convierte en un símbolo de cómo los valores de la sociedad pueden distorsionar la verdad acerca de la relación de las mujeres con Dios, la creación y las figuras masculinas que las rodean. Tomando en cuenta estos matices, se podría argumentar que el silencio de Eva no es solo una omisión biográfica, sino un reflejo de la pérdida misma de la comunión con Dios. Su pérdida puede ser vista como una metáfora de la desconexión que toda la humanidad experimenta al desobedecer el mandamiento divino. La narrativa nos lleva a cuestionarnos si, de alguna manera, cada uno de nosotros, al caer en el pecado, también experimenta una forma de silencio que separa nuestra voz del diálogo divino. En ciertas tradiciones místicas se considera que la experiencia de Eva en el jardín del Edén tiene implicaciones mucho más amplias. Se plantea que su silencio después de la caída puede simbolizar la condición de las almas que se encuentran en un estado de separación de lo divino. Este contexto resuena con la idea de que la verdadera muerte va más allá de lo físico. Es una muerte del espíritu, la desconexión con la esencia de la vida misma. Este enfoque abre un espacio para la esperanza, ya que la historia de la humanidad no termina en la caída, sino que nos mueve hacia el anhelo de restauración y reconciliación con Dios. Mientras seguimos explorando las enseñanzas que surgen de la historia de Adán y Eva, es importante recordar que ellos son figuras que nos representan a todos. Su lucha con la tentación, el pecado y la eventual condena es una lucha que cada uno de nosotros enfrenta en diferentes momentos de nuestra vida. Su vida y su silencio pueden ser vistos como un llamado a la introspección,
a preguntarnos sobre nuestras propias elecciones, el peso de nuestras acciones y el profundo deseo de restaurar esa comunión perdida. La cuestión de quién murió primero se convierte, por lo tanto, en una simple curiosidad en el gran esquema de la historia humana. La verdadera pregunta que se nos plantea es cómo respondemos a esa separación del amor de Dios. Como lo expresa la Escritura, el deseo de Dios es restaurar a la humanidad, una promesa que se concreta en el sacrificio de Cristo. Este es el mensaje central que trasciende el silencio de Eva y la queja de Adán. La redención es posible para todos aquellos que buscan la reconciliación con su Creador. Así, el silencio de Eva, aunque pesado, invita a la reflexión y abre las puertas a la esperanza. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de respuestas, aprendemos que los relatos del pasado pueden guiarnos hacia un futuro lleno de propósito y conexión con lo divino. En nuestra exploración de los relatos apócrifos, como el libro de los Jubileos y el libro de Adán y Eva, no solo encontramos referencias a la muerte de Adán y la tristeza de Eva, sino que también surgen temas como la naturaleza de la vida, la muerte y el significado de la creación misma. Estos textos nos brindan una ventana hacia una comprensión más profunda de las emociones y las relaciones de los primeros seres humanos, iluminando aspectos raramente considerados en el relato canónico. Los relatos apócrifos suelen proporcionar historias que llenan los vacíos en la narrativa bíblica. En el caso de Adán y Eva, la soledad de Adán y la manera en que Eva fue creada a partir de su costilla sugieren una conexión intrínseca y emocional entre ellos. La creación de Eva no es solo la formación de una compañera. Se convierte en el reflejo de la necesidad de comunidad y conexión en la experiencia humana. En el libro de Adán y Eva, se describe cómo la creación de Eva no solo satisface la necesidad de compañía de Adán, sino que también establece un vínculo espiritual y emocional que trasciende el tiempo y la muerte. Cuando Adán se encuentra enfermo, la narrativa cobra un matiz de tragedia profunda. La conexión emocional entre ellos se evidencia claramente en el dolor de Eva. En este contexto, su tristeza no es solo por la inminente pérdida de su pareja, sino que también se refleja en un sentido de la inevitable separación que conlleva la mortalidad. Adán, como el primer hombre, representa la fragilidad de la vida humana, el destino al que todos los seres humanos están condenados. Y Eva, al ser testigo de su sufrimiento, encarna la carga de esa realidad. Este dolor refleja una de las tristezas más fundamentales de la existencia, la pérdida de aquellos a quienes amamos. Al incorporar esta dimensión emocional, los textos apócrifos abren la puerta a una comprensión más rica del duelo y la conexión en la experiencia humana. ¿Cómo enfrentamos el inevitable final? En el caso de Eva, su pena trasciende la mera tristeza por la muerte de Adán. Se convierte en un recordatorio del impacto que tiene la muerte en la continuidad de la vida. El luto de Eva podría interpretarse no solo como una respuesta personal ante la muerte, sino como un símbolo de la condición humana que siempre está al borde de la separación. La experiencia de Adán y Eva es un espejo de nuestras propias luchas con el amor, la pérdida y el significado. Estos sentimientos perduran a través de los siglos, resonando en la literatura, el arte y en la experiencia diaria de todos los seres humanos. Además, la narrativa también arroja luz sobre el concepto de la vida después de la muerte o la trascendencia. Si bien el relato bíblico se centra en la vida terrenal, la literatura apócrifa sugiere que la relación espiritual entre Adán y Eva perdura incluso más allá de la muerte física.
La idea de que Eva experimentó el dolor de la separación no solo a través de la muerte de Adán, sino también debido a la separación del estado en que fueron creados, introduce una dimensión espiritual a la muerte. La muerte en sí misma se presenta como una transición, no solo un final, un tema que resuena en muchas tradiciones espirituales. A través de la tristeza de Eva, los apócrifos nos ofrecen una perspectiva sobre la eternidad de la conexión que trasciende el tiempo. Esta idea se alinea con el concepto de que el amor perdura más allá de la muerte, sugiriendo que la esencia de las relaciones humanas es espiritual y que, en cierto sentido, nunca se pierde del todo. La conexión que existía entre Adán y Eva se convierte en un legado de amor que trasciende el ámbito físico, lo que podría interpretarse como un eco de la doctrina de la vida eterna que se desarrolla en textos posteriores de la tradición cristiana. Al considerar la historia de Adán y Eva desde esta óptica apócrifa, se nos invita a meditar sobre la naturaleza de nuestras propias conexiones. En tiempos de pérdida, ¿cómo encontramos consuelo en la memoria de aquellos que amamos? Estos relatos nos muestran que aunque la muerte es una certeza de la vida, el amor que se comparte puede ser un refugio. La conexión entre Adán y Eva nos recuerda que las relaciones humanas, cargadas de emociones, son parte fundamental de nuestra existencia, y a través del amor y la memoria, se pueden encontrar formas de vivir incluso después de la partida de nuestros seres queridos. De esta manera, la tradición apócrifa enriquece nuestra comprensión de la historia de Adán y Eva, al imbuirla de emociones y relaciones que van más allá del simple relato de la creación. La conexión espiritual, el sufrimiento por la pérdida y la esperanza de trascendencia son elementos de un relato profundamente humano que resuena en nuestras propias experiencias de amor, pérdida y recuerdo. Sin embargo, más allá de un asunto cronológico, este relato podría apuntar a una comprensión simbólica de la muerte y la vida. Desde una perspectiva espiritual, muchos académicos creen que Eva fue la primera en experimentar la muerte. Pero, ¿cómo podría ser eso posible? Al ser la primera en comer del fruto prohibido, Eva simbolizó la separación inicial de Dios, lo que se puede interpretar como una muerte espiritual, una ruptura con la presencia divina que marcó un momento crucial en la narrativa bíblica. Para entender la profundidad de esta idea, es esencial explorar lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén. Cuando Eva tomó del fruto, no solo desobedecía un mandato divino, sino que hacía una elección que alteraría el curso de la humanidad. Este acto de desobediencia es, según muchos teólogos, lo que se considera el verdadero pecado original. Sin embargo, más allá de la simple acción de comer, lo que realmente se estaba produciendo era una elección consciente por parte de Eva de buscar un conocimiento y una experiencia que estaban fuera del alcance divino asignado para ella y Adán. Esta búsqueda, aunque seductora, se convirtió en la primera manifestación de una desconexión, una especie de muerte espiritual. El concepto de muerte en la narrativa bíblica no se limita a un final físico. La muerte espiritual puede ser vista como una condición en la que el alma está en desacuerdo con su Creador, una ausencia de la vida que fluye de la relación con Dios. Este punto es crucial, ya que plantea la interrogante: ¿podemos como seres humanos experimentar una forma de vida que esté repleta de existencia física, pero ausente de conexión espiritual con lo divino? Según la tradición, la respuesta es afirmativa, y Eva tuvo el primer vistazo a esta existencia vacía tras su desobediencia. El acto de comer el fruto prohibido trajo consigo consecuencias mucho más allá de la etiqueta de una simple transgresión. Fue la inauguración de un ciclo de alienación. En el momento que Eva tomó esa decisión,
no solo se alejó de las instrucciones divinas, sino que también se apartó, sin querer, de la armonía que existía en el jardín. Así, se puede argumentar que este acto la sumió en una muerte que no era física en un inicio, sino espiritual, un distanciamiento de la gracia divina y de la pureza del estado original en el que había sido creada. Los textos místicos y las interpretaciones sufíes llevan esta idea aún más adelante. Algunas corrientes místicas sugieren que la conexión entre Adán y Eva era tan profunda que al experimentar la primera ruptura, Eva hizo que Adán también sintiera ese vacío, aunque no fuera de inmediato. Desde este prisma, el papel de Eva como figura central en el relato no solo es de desobediencia, sino de una profunda experiencia de pérdida, simbolizando la tragedia de cada ser humano que elige caminos en contra de su naturaleza divina. Su lamentación no fue solo personal, sino que resonó por los siglos como un eco continuo del arrepentimiento y la pérdida de la conexión con lo divino. Este marco nos puede llevar a una comprensión más amplia de cómo el pecado y la muerte han sido concebidos en diferentes tradiciones. En la teología, la muerte espiritual, ya en el Edén, refleja un ciclo de separación que se repite a lo largo de la historia humana. La lucha constante entre el deseo de lo terrenal y la búsqueda de lo espiritual. Esta narrativa nos ayuda a ver que, aunque Adán y Eva fueron los progenitores de la humanidad, sus decisiones simbolizan una lucha que todos enfrentamos. Decidir entre lo que está bien en la relación con Dios y lo que puede parecer atractivo desde una perspectiva terrenal. Además, el estudio de la condición humana a través de la historia revela que la muerte espiritual, una separación de la gracia y la luz de Dios, es un dilema continuo en nuestras vidas. La búsqueda del conocimiento, del poder y del reconocimiento en muchas ocasiones nos aleja de esa conexión intrínseca con nuestro Creador. Como Eva, muchos de nosotros enfrentamos la tentación de querer ser como Dios, de ejercer control, de decidir por nosotros mismos lo que es bueno o malo. Pero, como el relato bíblico nos enseña, esta búsqueda puede llevar a una forma de muerte que no se limita a un final físico, sino que se manifiesta en desasosiego, frustración y un vacío existencial. Al reflexionar sobre la muerte espiritual de Eva, nos encontramos ante una rica fuente de simbolismo que invita a profundizar en nuestro propio estado espiritual. ¿Cuántas veces nos encontramos como Eva, atrapados en la búsqueda de conocimiento o poder, mientras nos alejamos de la voz de Dios? Su historia, aunque antigua, sigue siendo relevante, trazando un paralelismo con nuestra existencia contemporánea en un mundo lleno de distracciones que nos llevan lejos de lo que realmente importa. En este sentido, la historia de Eva nos recuerda que aunque el ciclo de la vida y la muerte es inevitable, la verdadera vida se encuentra en la comunión con lo divino. La encarnación de Eva, su historia y la trágica experiencia de su primera transgresión son una invitación para que reflexionemos sobre nuestro propio camino y para que busquemos de nuevo esa conexión que, aunque puede haberse perdido, nunca está fuera de nuestro alcance restaurar mediante el arrepentimiento y la fe. La muerte, tanto física como espiritual, no es el final de la historia, sino el comienzo de un camino hacia la redención, un viaje que todos estamos llamados a emprender. En el contexto del relato de Adán y Eva, la idea de la muerte tiene un alcance simbólico que va más allá de lo físico. En Romanos 5:12 se menciona que el pecado entró en el mundo a través de un único acto de desobediencia. Este pecado no solo tuvo un impacto en Adán y Eva, sino que también afectó a toda la humanidad. Esta noción
plantea preguntas sobre el significado del pecado y su relación con la muerte, no solo en un sentido literal, sino en el ámbito espiritual. Si consideramos la naturaleza del pecado como una separación de Dios, podemos empezar a vislumbrar cómo los efectos de esa separación se manifiestan en la vida cotidiana. Cuando Eva tomó la decisión de comer del fruto prohibido, no solo se trató de un acto de desobediencia, sino que simbolizó una ruptura con la intimidad que existía entre los seres humanos y Dios. Este acto de desobediencia es considerado el inicio de una serie de consecuencias que incluyeron la alienación y la pérdida de inocencia. A medida que esta narrativa se desenvuelve, es importante reflexionar sobre el costo emocional y espiritual que conlleva el pecado. No se trata solo de la muerte física, sino de una muerte que surge de la separación de la fuente de vida y amor divino. En este sentido, se puede argumentar que Eva, al ser la primera en desobedecer, experimentó una especie de muerte espiritual. Esta idea invita a repensar la noción de pecado y muerte en un contexto más amplio. La muerte espiritual es un estado en el que se pierde la conexión vital con lo divino. Este es un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que tiene profundas implicaciones para la comprensión de la naturaleza humana y nuestra relación con Dios. La separación no solo es física, sino que afecta las dimensiones más profundas de nuestra existencia. Además, también es relevante considerar que esta separación tiene ecos en la experiencia contemporánea. La sensación de aislamiento, la lucha contra el vacío existencial y la búsqueda de propósito son cuestiones que muchas personas enfrentan hoy en día. La narrativa de Adán y Eva puede ser interpretada como una alegoría de la condición humana. Todos, en algún momento, enfrentamos decisiones que pueden acercarnos o alejarnos de nuestra conexión con lo sagrado. Esta perspectiva reconoce que el pecado, en su esencia, actúa como un agente de división en nuestras vidas, rompiendo relaciones no solo con Dios, sino también con los otros y con nosotros mismos. Por otro lado, el libro de Romanos no se detiene en la descripción del pecado y sus consecuencias. Al contrario, abre la puerta hacia la esperanza y la posibilidad de redención. Por medio de la fe en Jesucristo, se nos ofrece una restauración de la relación que se había perdido. La muerte espiritual que Eva pudo haber experimentado simboliza en cierta medida el estado que muchos enfrentan en su vida diaria. Sin embargo, el mensaje de Romanos 6:23 nos recuerda que, a pesar del peso del pecado, el don de Dios es la vida eterna a través de Cristo. Este concepto de redención y restauración es fundamental en la teología cristiana. La muerte de Cristo en la cruz no es solo un acto de sacrificio, sino un acto que permite la reconciliación entre la humanidad y Dios. A través de este sacrificio, la separación que ocurrió en el jardín del Edén se puede sanar. La muerte, entonces, asume otro significado. Ya no es solo un final, sino una transición que puede darnos acceso a una nueva forma de vida, una vida que está en comunión con lo divino. Además, cuando examinamos las elecciones de Adán y Eva, es esencial reconocer que estas elecciones no son meramente históricas, sino que resuenan en nuestras propias elecciones diarias. Cuando hacemos elecciones que nos alejan de nuestra integridad y de nuestra relación con Dios, en cierto modo, repetimos la narrativa de separación. Esta repetición nos ofrece una oportunidad de reflexión. ¿Cómo viven nuestras decisiones hoy en día nuestras relaciones con nosotros mismos, con otros y con lo divino? Al mirar hacia el futuro, debemos recordar que la narrativa de Adán y Eva también es un llamado a la acción. Nos invita a ser conscientes de nuestras decisiones, a reflexionar sobre el impacto del pecado en nuestras vidas y a buscar una vida que esté en constante búsqueda de la cercanía con Dios.
Al entender las ramificaciones de la desobediencia de Eva, nos vemos llamados a hacer elecciones que promuevan no solo nuestra propia vida espiritual, sino también el bienestar de nuestra comunidad y nuestro mundo. Así, el relato de Adán y Eva se convierte en una miríada de lecciones que son relevantes hoy. A medida que reflexionamos sobre la muerte, tanto física como espiritual, se hace evidente que el camino hacia la restauración es uno de lucha y esperanza. Es en el reconocimiento de nuestras propias fragilidades y en la búsqueda de la redención en Cristo donde encontramos verdadero significado y propósito. La historia no culmina en la muerte, sino que ofrece un profundo mensaje de esperanza, una promesa de renovación que está disponible para todos nosotros. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén es uno de los relatos más conmovedores de la Biblia, y su impacto va más allá de la simple pérdida de un lugar físico de felicidad. En el contexto del juicio divino, teólogos y rabinos judíos han reflexionado profundamente sobre las implicaciones espirituales y emocionales que acompañaron este acontecimiento catastrófico. La pérdida del paraíso no fue solo una cuestión de mortalidad física, implicó una ruptura total en la relación entre la humanidad y lo divino. A medida que avanzamos en esta reflexión, es crucial entender que el jardín del Edén no solo representaba un espacio físico, sino un estado de existencia en constante armonía con la voluntad de Dios. Adán y Eva disfrutaban de una cercanía indescriptible con su Creador, viviendo en un entorno sin el sufrimiento y el dolor que vendrían como consecuencia de su desobediencia. Sin embargo, cuando tomaron la decisión de desobedecer, no solo pusieron en peligro su vida física, también sellaron su trágico destino espiritual. La separación de la presencia divina, como resultado de su elección, marcó un momento crucial en la historia humana. Para muchos estudiosos, este acto simbólicamente representó una muerte antes de la muerte misma, una condición que se conoce como muerte espiritual. Este concepto resuena fuertemente en la práctica y enseñanza judía, donde la muerte física a menudo es vista como un eco de una muerte espiritual más profunda. La disonancia entre la voluntad de Dios y la elección de Adán y Eva simboliza una ruptura que resuena a lo largo de las generaciones. Además, explorando textos místicos judíos, se revela que la conexión espiritual entre Adán y Eva era extremadamente poderosa. La narrativa mística sugiere que, en su creación, ambos fueron diseñados para ser dos mitades de un todo. Al cometer el pecado que condujo a su expulsión, la experiencia de la muerte espiritual de uno afectó inevitablemente al otro. La pena y el dolor que ambos compartieron reflejaban no solo su tristeza por haber perdido su hogar. Era una manifestación de una pérdida más profunda y esencial, la separación de su unidad original. Los comentarios rabínicos sugieren que el arrepentimiento es una parte fundamental de esta narrativa. En su dolor, Adán y Eva comenzaron a tener conciencia de sus acciones y de la seriedad de la transgresión. Este acto de arrepentimiento es visto como esencial en su viaje hacia la comprensión de su situación. Algunos teólogos incluso argumentan que el arrepentimiento puede llevar a un tipo de resurrección espiritual, un renacimiento que se aleja de la desobediencia hacia un camino de redención y reconciliación con Dios. Es fascinante observar cómo el trauma de la pérdida del Edén se convierte en un tema recurrente en la enseñanza judía. La idea de que cada generación está llamada a restaurar lo que se perdió en el jardín del Edén ofrece un camino de esperanza. Al participar en actos de bondad y justicia, los seres humanos pueden trabajar para recuperar la relación que se fracturó en ese primer acto de desobediencia. Esta comprensión no solo implica un llamado a la acción, sino que también posiciona a la humanidad
en una trayectoria de constante búsqueda de la cercanía divina. Cuando consideramos la naturaleza de la relación entre Adán y Eva tras su expulsión, también es vital abordar el dolor de la pérdida desde una perspectiva relacional. Las tradiciones orales y místicas enfatizan que, a medida que Adán y Eva se enfrentaron a su nueva realidad fuera del Edén, su amor y conexión profunda se hicieron aún más evidentes. La tristeza de su separación se convirtió en un medio para comprender la importancia de la unidad y el vínculo familiar en un mundo marcado por la fragmentación y el sufrimiento. La simbología presente en su expulsión, realzada por la conciencia de su desnudez y vulnerabilidad, también es un recordatorio poderoso de la necesidad de ser responsable ante las propias elecciones. En este sentido, la narrativa evoluciona hacia una enseñanza sobre la carga moral que cada individuo lleva consigo. Así, la caída de Adán y Eva transforma el panorama espiritual, presentando una lucha constante entre el bien y el mal y la búsqueda de la redención. Por último, es significativo analizar cómo este relato sigue resonando a lo largo de la historia bíblica. Las generacionales luchas y sufrimientos que la humanidad enfrenta están íntimamente entrelazadas con la realidad de la experiencia del Edén. La pérdida no es simplemente un evento aislado, representa un modelo de la condición humana y la búsqueda eterna de restauración. A medida que se desarrolla la historia de la redención a través de las generaciones, la necesidad de reconciliación se convierte en un tema clave. La caída del hombre en Edén, una simple historia de desobediencia, se transforma en un relato resplandeciente de esperanza, enseñanza y la posibilidad de restaurar lo que se perdió. En este sentido, el jardín del Edén no solo es el lugar de origen, sino también el faro que guía a la humanidad hacia la meta final de la reconciliación con Dios. La acción de desobediencia, a pesar de su gravedad, sirve como punto de partida para una profunda exploración de la redención, recordándonos que, aunque la separación de lo divino es dolorosa, el camino de regreso está siempre disponible para aquellos que buscan con sinceridad el restablecimiento de esa relación. Al reflexionar sobre la pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, es fundamental considerar las implicaciones de su narrativa en el contexto de la esperanza y la redención. En el relato de Génesis, no solo se nos presenta la historia de la creación y la caída, sino que también se revelan lecciones sobre la naturaleza humana, el pecado y la posibilidad de restauración. La creación de Adán y Eva simboliza no solo el origen de la humanidad, sino la esencia de las relaciones interpersonales y la conexión con lo divino. La unión de Adán y Eva en el jardín del Edén es un paradigma que refleja el ideal de la comunión y la convivencia armoniosa. Sin embargo, su desobediencia rompió esta armonía, introduciendo el pecado y la muerte en la existencia humana. En este sentido, la narración no se limita a la cronología de sus muertes físicas, sino que se extiende a una comprensión profunda de la vida espiritual. Al considerar sus muertes no solo como un evento físico, sino como una experiencia espiritual, se abre un nuevo horizonte para la comprensión de su legado. Eva, al ser la primera en comer del fruto prohibido, no solo sufrió la consecuencia del pecado. En un sentido espiritual, ya había enfrentado la muerte antes que Adán. Este concepto de muerte espiritual puede ser percibido como una separación de su propósito divino y su relación con Dios. Así, la acción de Eva nos invita a analizar la naturaleza del pecado, que no es solo la transgresión de un mandamiento, sino una ruptura en la comunión con el Creador. Además, la idea de que ambos, Adán y Eva, experimentaron un morir en diferentes niveles, físico y espiritual, subraya el profundo impacto que la desobediencia tuvo en su vida. Mientras que Adán vivió 930 años,
Algo que se destaca en la narrativa, la falta de un registro claro sobre la muerte de Eva, significa que su legado va más allá de un simple número y refleja la continuidad de vida que se aferra a la figura materna. Esta omisión puede ser interpretada como un reconocimiento de su rol perpetuador de la humanidad, sugiriendo que su muerte no solo es el final de su existencia física, sino que también habla de la resistencia de su esencia en las generaciones que vinieron. La sabiduría hebrea también juega un papel importante en esta discusión. Diversos textos antiguos, como los Midrashim, ofrecen interpretaciones alternativas que pueden enriquecer nuestro entendimiento. A través de estas narrativas, se sugiere que la muerte de Eva, aunque no documentada, podría simbolizar una especie de pérdida colectiva de inocencia. El hecho de que la historia de Adán sea tan prominente podría insinuar que la tradición busca enseñar una lección crítica sobre la responsabilidad de nuestra conducta. Al profundizar en la relación entre Adán y Eva, observamos que su conexión es intrínseca a sus destinos. La idea de que la muerte de uno afecta profundamente al otro añade una dimensión de interdependencia que trasciende la mera existencia física. Eva no solo fue la primera en caer en la tentación, sino que su papel también es vital en el relato del arrepentimiento y la redención. En el marco de la historia sagrada, ambos personajes comparten no solo la experiencia del pecado, sino también la posibilidad de arrepentimiento y restauración en el propósito divino. En este contexto, la experiencia de la redención se convierte en un hilo conductor que une a estas figuras con la nueva vida prometida en las Escrituras. La enseñanza de que, a pesar de la caída, hay un camino de regreso a la luz a través de la fe y el arrepentimiento, es un mensaje que resuena a lo largo de la historia bíblica. Es esencial recordar que aunque la muerte física puede ser el final de la existencia en este mundo, la promesa de vida eterna a través de Cristo ofrece un nuevo comienzo. Los textos proféticos y las visiones de restauración presentes en el Antiguo y Nuevo Testamento destacan la importancia de la esperanza, incluso en medio de la desesperación. La visión de la redención se concretó en la vida y muerte de Cristo, quien es descrito como el nuevo Adán. Su sacrificio representa la oportunidad de restaurar la conexión perdida, ofreciendo la promesa de la vida eterna. Así, el diálogo sobre la muerte de Adán y Eva se entrelaza con la narrativa del plan divino para la humanidad, revelando un camino de retorno que trasciende la simple cronología. Finalmente, el examen de la muerte y redención de Adán y Eva no solo busca definir quién partió primero, sino que nos invita a explorar el significado de la vida, el sacrificio y, sobre todo, la esperanza. Este relato nos enseña que, a pesar de la pérdida y la desobediencia, siempre existe la posibilidad de reconciliación y vida nueva en la comunión con Dios. Esta verdad eterna sigue siendo relevante en nuestras luchas contemporáneas, recordándonos que la fe es una fuente de luz en tiempos de oscuridad.